que vino a la iglesia. Extrañaba venir a la iglesia, no habíamos podido venir en la semana por el trabajo, pero siempre es una buena noticia venir a la iglesia. Siempre es una buena noticia el congregarse. A veces se convierte en una costumbre, a veces se convierte en un sacrificio, a veces se convierte en algo placentero, pero siempre, siempre, siempre va a ser una bendición el venir a la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Tome su lugar. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder hablar unos minutos de su palabra, comentar un poco de su poder. Él siempre tiene algo que hablarnos, Él siempre tiene algo que ministrarnos, Él siempre va a hablar algo a nuestro favor. Busque ahí en su Biblia, en su celular, Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 17, y voy a leer su palabra en el nombre del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Señor, te doy muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, ministranos de ti, de tu favor, de tu amor, y llénanos de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que para entender bien este pasaje que acabamos de leer, debemos entender que Israel estaba en conflicto con Siria, ¿cierto? Entonces el rey sirio hacía planes secretos para atacar a Israel. Pero Dios, ¿qué hacía? Al mismo tiempo que el rey sirio ideaba estos planes para atacar a Israel, Dios al mismo tiempo revelaba estos planes a Eliseo. Entonces, a medida que el rey de Siria ideaba un plan militar, Dios revelaba estos planes a Eliseo. Fíjese que en el versículo 12, parafraseo, dice: Eliseo declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto le fueron a decir al rey de Siria. Entonces, el rey de Siria pensó que había un traidor entre ellos que le contaba todo, ¿cierto? Entonces, el rey de Siria toma una decisión. Y esto es para que entienda el contexto de este pasaje. Toma una decisión que fue capturar al profeta, capturar a Eliseo. Por eso envía carros, por eso envía caballos, ¿cierto? Y por eso envía un gran ejército. No fueron por la ciudad, ¿cierto? No fueron a atacar un lugar físico. ¿Fueron a qué? A buscar a Eliseo. Entonces, aquí es donde comienza lo que acabamos de leer. El criado que estaba con Eliseo despierta temprano y ve esta escena. La ciudad estaba rodeada, ¿cierto? La ciudad estaba sitiada. Entonces, humanamente la situación era grave. No había salida visible de esto. Todo parecía perdido porque yo me pongo en la situación del criado, que yo despierto, estoy durmiendo, ¿cierto? Y de repente despierto, salgo de esta campaña y veo que la ciudad está rodeada de un ejército. Entonces, humanamente no había salida posible de esto. Todo parecía perdido, pero es aquí donde este pasaje muestra algo muy importante. Hay una diferencia entre ver las circunstancias y ver
lo que Dios está haciendo. Esa es una diferencia vital que nos muestra este pasaje. La diferencia entre la circunstancia que estamos pasando y lo que Dios está haciendo. Por eso le llamé a este mensaje la realidad de Dios versus la realidad humana. Y esto nos lleva al primer punto. ¿Por qué? Porque la realidad humana se enfoca primero en el problema. Nuestra realidad se enfoca ¿en qué? En el problema. En el versículo 15 dice: he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Es decir, ¿usted cree que el criado reaccionó de manera exagerada? ¿Usted cree que el criado fue como somos a veces los hombres cuando nos pasa algo pequeño, un resfrío, y sentimos que nos quedan 3 días de vida? ¿Usted cree que el criado al ver esta situación fue exagerado? No. Humanamente, la reacción del criado fue de lo más normal. O sea, él se despierta y lo que ve es un gran ejército. Es decir, el criado reaccionó de manera natural, porque lo primero que ve fue un ejército, fue carros, fue peligros, fue amenaza. Entonces, ¿qué pregunta él a Eliseo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, humanamente tenía razón, tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque la amenaza era real. Era algo real lo que estaba sucediendo. Entonces, la Biblia nunca nos enseña a negar los problemas. Nunca. La Biblia en ningún pasaje nos enseña ni nos exhorta a negar los problemas. La fe no consiste en fingir que nada está pasando. La fe no consiste en eso. La fe no consiste en vivir lleno de problemas y hacer como que nada sucede. Eso, le tengo una mala noticia. Si usted cree que tener fe es que nada te afecte, está equivocado, porque le va a afectar igual. Humanos. Entonces, la fe no consiste en fingir que nada pasa. La fe bíblica reconoce, de hecho, la dificultad. Pero ¿qué nos viene a enseñar el Señor hoy? A mirar más allá de esta. A mirar más allá de esta. Más allá del problema. Entonces, ¿cuál fue el problema del criado? Que el criado interpretó toda la situación únicamente de lo que sus ojos estaban viendo. Ese fue el problema del criado. Que él interpreta todo esto únicamente bajo lo que él está mirando, bajo lo que le estaba sucediendo en ese momento. Entonces, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vemos un diagnóstico, vemos deuda, vemos problemas familiares, vemos puertas cerradas, vemos cesantía, cansancio, oposición. ¿Y qué es lo que comenzamos a pensar como humanos? Nos enfocamos primero ¿en qué? En el problema. No hay salida. O sea, perdí un trabajo extraordinario. No hay posibilidad de uno igual o mejor. No hay salida. Esto terminó. No voy a poder. Me enfoco primero en lo que está ocurriendo, en lo que mis ojos están viendo, en lo que mi mente está pensando, en lo que mi corazón está sintiendo, en el temor, la escasez, la amenaza. La realidad humana siempre va a magnificar eso. Siempre va a magnificar el temor, la escasez y la amenaza. Mire, quiero que leamos Mateo en el capítulo 14. Fíjese aquí, Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Le hago una pregunta. ¿El viento solo llegó una vez que Pedro caminó sobre las aguas o siempre estuvo? Siempre estuvo. ¿Cuál fue el problema? ¿En qué momento Pedro comienza a hundirse? Cuando se enfocó en el viento. Cuando se enfocó en el problema.
Mientras Pedro estaba enfocado en Cristo, estaba enfocado en la instrucción de Jesús, porque Jesús le dice, ven Pedro, acércate, camina sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? Caminó sobre las aguas. Estaba enfocado ¿en quién? En Cristo. ¿Pero qué pasó? Vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Se da cuenta cómo cambia nuestra realidad cuando nuestra perspectiva está fuera de Cristo? Es decir, lo que tú hoy ves como un problema, la realidad de Dios no. No. La enfermedad que hoy tú ves o estás viviendo, la realidad de Dios es distinta. Hay algo sucediendo en la realidad de Dios que nuestra perspectiva actual nos está impidiendo ver. Nos está impidiendo ver. Y eso es humanamente normal. El viento ya existían, las olas ya estaban. Pedro comenzó a interpretar la situación solamente desde lo natural. Solo desde lo natural. Y eso ocurre con nosotros. Eso ocurre con nosotros. No proyecten esto, pero recuerda la historia de Jacob en Betel. Mire, en Génesis 28:16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque es cosa de perspectiva. La realidad humana es muy diferente a la realidad de Dios. Lo que Dios va a hacer contigo, estoy seguro que no tiene nada que ver con lo que hoy estás viviendo. Nada que ver, nada que ver. Entonces, tú no puedes basar tu fe en lo que estás viviendo hoy. No puede basarse en tu situación. Tu fe no puede basarse en el problema en el que estás hoy. Tu fe no puede basarse en la enfermedad que estás padeciendo hoy. Debe basarse en lo que Dios va a hacer, en su realidad. Por eso Eliseo en un momento pide a Jehová y le dice, abre sus ojos. Abre sus ojos. ¿Para qué? Para que Él pueda ver de lo que tú eres capaz de hacer. Amén. Entonces, muchas veces estamos en esta situación. Andamos con el Señor, caminamos con el Señor, vivimos con el Señor, pero no nos estamos dando cuenta de que nos estamos centrando en lo humanamente posible. En lo humanamente posible. Y esto nos lleva al segundo punto. Y es que la realidad de Dios existe aunque no la veamos. En el versículo 16, en 2 de Reyes 6, que lo leímos al principio, dice, le decía Eliseo al criado, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, humanamente, en la realidad nuestra, esto era absurdo. Absurdo. O sea, era Eliseo, el criado, contra todo un ejército. ¿Pero qué le dice Eliseo al criado? Más son los que están con nosotros. ¿Tenía lógica en ese momento? Humanamente, ninguna. Pero la realidad de Dios no era esa. No era esa. La realidad de Dios era que eran mucho más los que estaban con Eliseo y el criado que el ejército que estaba por delante. Entonces, entender esto es vital. Es importante entenderlo correctamente. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba negando el problema. Eliseo ni un momento le dijo al criado, ¿de dónde sacaste que hay un ejército delante de nosotros? No. Eliseo en ningún momento niega el problema. Pero entendía que Dios estaba presente y que Él, a pesar de cualquier circunstancia, seguía teniendo el control. Él sigue teniendo el control. Él sigue teniendo el control. Debes creer esto con todo tu corazón. Debes creerlo con tu corazón. ¿Por qué? Porque si no crees que Dios está contigo en todo momento, el desánimo se va a apoderar de ti. El desánimo se va a apoderar de ti. La desmotivación se va a apoderar de ti. Fíjese que ahí es
donde él entiende que Dios seguía teniendo el control, porque dice, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué estaba mostrando Dios aquí? Algo vital, que su poder era mucho mayor que el poder humano. Y esto es vital, que lo debemos entender. Vital. Entonces, fíjese que esto no era un simbolismo, ¿cierto? Esto no era una idea, no era algo vago que sucedía, no era un invento de Eliseo. No era eso. Entonces, cuando Dios nos muestra esto, entendemos que hay una realidad espiritual mayor a la realidad que estamos viviendo hoy. Hay algo mayor que no estamos logrando ver desde la realidad en la que estamos mirando. No lo estamos logrando ver. Fíjese que en 1 Samuel 17:45, usted conoce la historia de David y Goliat. Yo creo que una de las historias de la Biblia más conocidas. Y mire lo que dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿qué veía la multitud? Un gigante. ¿Qué veía la multitud? Un gran guerrero. ¿Qué veía la multitud? A un David de baja estatura, a un David delgado, sin musculatura. ¿Qué veía la realidad humana? Eso es lo que veía la realidad humana. Pero ¿cuál fue lo que cambió todo este panorama? Que David incluyó ¿a quién? A Dios en esta ecuación. Ahí es cuando la realidad humana ya no existe y comienza la realidad de Dios. Porque humanamente era imposible que David derrotara a Goliat. Pero cuando tú incluyes a Dios en tu problema, cuando incluyes a Dios en tu enfermedad, cuando incluyes a Dios en la escasez, la ecuación cambia. Cambia. La realidad cambia aunque tú no lo veas. Entonces, la diferencia entre David y el ejército no era el tamaño del problema, sino que era la conciencia de quién estaba con ellos. A David no lo hizo ganar la onda. A David no lo hizo ganar la piedra. A David lo hizo ganar el hecho de que él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. Por eso cambian las cosas. El problema no se va a ir. La enfermedad no se va a ir. La escasez no se va a ir. Pero tú debes enfrentarla con Cristo. Eso cambia la realidad de las cosas. Eso lo cambia. Si continuamos viendo el problema bajo nuestra realidad, el problema va a seguir siendo problema. La enfermedad va a seguir siendo problema. La diferencia la hace desde qué lugar la estamos mirando. La estamos mirando con Jehová de los ejércitos del lado nuestro. Mire en Romanos 4:18. Romanos 4:18. Una historia muy conocida. La de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted conoce la realidad de Abraham? Humanamente, Sara era estéril. Abraham era un anciano. O sea, véalo bajo esa realidad. ¿Usted cree que algo podía suceder? Pero en la realidad de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Es diferente la perspectiva desde donde lo miro hoy en día? Es decir, Dios puede cambiar tu realidad. Dios puede cambiar tu realidad. Debes pararte en la realidad de Cristo. Debes ponerte de pie en la realidad de Cristo. Debes enfrentar toda situación bajo la mirada de Jesús. Entonces, Abraham entendió que la realidad de Dios no depende de la limitación humana. No depende de eso. No depende de eso. Hay momentos donde tú vas a ver retraso, pero la realidad de Dios es que Él te está preparando.
¿Se entiende? Hay momentos en los que tú vas a sentir que Dios está en silencio, pero la realidad de Dios es que Él está obrando. Hay momentos en donde tu realidad ve solo cosas imposibles, pero recuerda que Dios siempre sigue siendo soberano. Él sigue siendo soberano. ¿Sabe qué? Yo en mi trabajo, y el Señor hablaba a mi corazón con esto porque mi trabajo es, ¿cómo le explico? Es una empresa muy grande, ¿me entiendes? Es una empresa nacional, es una universidad privada gigante, carísima, tiene una estructura organizacional muy estricta. Por ejemplo, para que se haga una idea, usted no puede pedir un aumento de sueldo si no pasa por 3 evaluaciones, que hay una evaluación al año. Entonces, si usted en esa evaluación nos saca mayor a nota 5, olvídese de pedir un aumento, porque no se lo van a dar. A ese nivel yo no tengo idea quién es de recursos humanos. Es tan grande esa empresa que yo sé que a mí me paga alguien. Sé que cuando yo envío mis vacaciones, alguien le da a aprobar. ¿Quién es? No tengo la menor idea. Pero pedir un aumento, el hecho de que te asciendan, es un atao. Que ni se lo explico. ¿Sabe qué? Mi jefe tiene otro jefe, y que ese jefe tiene otro jefe más arriba, lleva, yo creo que 1 año intentando que me asciendan. Y yo, al principio, como buen obrero comunista, no le creía nada, por hermano. No le creía ninguna de sus palabras bonitas. Cuando él me decía, Isaac, ten paciencia, ten paciencia. Lo estamos tramitando, ten paciencia, ten paciencia. Y yo en mi mente decía, ¿creerá que yo soy tonto? Como que me daban ganas de decirle, tranquilo, si no me voy a ir, porque no tengo ninguna otra oferta, así que no necesita hablarme bonito para que yo me quede. Eso, yo no se lo decía, lo pensé, pero no se lo dije. Pero sabe que con el tiempo, él me fue demostrando que de verdad lo intentaba. Y que habló con este, y con este, y con este. En medio de este proceso, logró que me subieran el sueldo. Y yo empecé cada vez a ser menos comunista. ¿Me entiende? Y empecé a ver que él de verdad estaba esforzándose para que a mí me ascendieran. De hecho, yo me fui de vacaciones y aquí volví a ser comunista. Porque yo me fui de vacaciones y él me dice, el 1 de mayo te tengo la respuesta final. ¿O no? Abril, febrero, marzo, si yo volví de vacaciones en febrero. Y yo venía de vacaciones así, estoy listo. Yo le decía, amor, vamos a cambiar el auto, te voy a comprar lo que... No, mentira. Y resulta que el 1 de abril no pasó nada, pues, hermano. Entonces ahí yo volví a ser comunista. Los jefes, ni un brillo. Son todos iguales. Los empresarios son todos iguales. Y empecé en este proceso, y ¿sabe qué? Hasta el día de hoy, él lo sigue intentando. ¿Me puede creer eso, no? ¿No le da rabia? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué Dios hablaba a mi corazón? Porque mi realidad, a lo mejor, ¿sabe que yo no deseo tanto ese ascenso porque es más responsabilidad? La única ventaja es que es más plata nomás, pero la plata va y viene, pues. Ese no es mi Dios, ni debe ser el suyo. Porque yo prefiero tener tiempo para venir a la iglesia. ¿Me entienden? Pero mi humanidad, mi ego, ¿qué hace? Querer esto, pues. ¿Me entiende? Porque yo tengo gente a cargo, pero el ego humano, ¿qué hace sentir? Quiero más. O sea, me gustaría más. Así como que yo a veces me siento en una mesa
soy el cabro más joven en una reunión, pero yo los miro y yo digo, yo lo podría hacer mejor. Pero ese es nuestro ego que nos hace querer más. No sé, nuestra realidad que ve, intento. Mi realidad humana me hace desmotivarme. ¿Me entiendo, no? Mi realidad humana me hace no tener esperanza. ¿Y sabe qué? Yo decido creer siempre en Cristo. No importa la circunstancia. Y no se confunda con creer con gozo o creer no con tanto gozo. Usted créale al Señor nomás. No importa que hoy le crea triste. No importa que hoy le crea problemado. Usted créale al Señor. Créale al Señor. Créele al Señor. No importa si hoy día no tienes trabajo. Créele al Señor. No importa si está... Créele al Señor. Si Él no espera que le crees saltando y dando gritos de júbilo, Él espera que le creas. Que le creas. Dice la palabra del Señor, solamente cree. ¿Sabe qué? Pasaron estos meses, pasó abril, llega mayo, que sea lo que el Señor quiera. Yo sigo haciendo mi trabajo, yo sigo llegando a la hora, porque usted tiene que ser íntegro, aunque no sienta que es justo. Que su integridad prevalezca siempre, hermano. Siempre. Si usted firma un contrato en el que dice que usted trabaja de 8 a 6, usted llega a las 8. Y si llegó a las 8 ya llegó tarde, usted llegue 10 para las 8. Y váyase cuando se tenga que ir. Sea íntegro, porque usted es hijo del Señor. Siempre recuerde eso. Usted sea íntegro. Y sabe que mi realidad es que esto no sucedió. Dios no lo querrá nomás. A veces lo mejor es decir, Dios no lo quiso, ¿cierto? Y sabe que llega fin de mes, del mes pasado, y recibo mi sueldo, y era mucho más. Y yo dije, no recuerdo haber hecho tanta hora extra. Y yo hago hora extra, pero no lo recuerdo. Y me quedé. Ahí no fui tan comunista. ¿Me entiendo, no? Pero yo me preguntaba, ¿qué sucede? ¿Por qué? Y sabe que llega este mes y vuelvo a recibir más. Y a mí no me han ascendido, yo se lo digo en serio, porque... Pero viene mi jefe y me dice, mira, todavía no lo logro. Pero estoy haciendo algo para estos meses mientras esperas ayudarte. ¿Ve que no sirve ser comunista? ¿Qué ve usted aquí? Cuando yo decido tener una perspectiva distinta de las cosas, ¿sabe por qué? Porque humanamente esto hubiera hecho de mí hacer mi trabajo mal, no poner la atención, no cumplir con mis deberes, no ser íntegro. Total, estoy dando todo de mí y ellos no dan nada para mí. Pero la realidad de Dios no funciona así. No funciona así. Tú debes enfrentar todo lo malo que viene contra ti de una realidad diferente. Porque cuando tú miras desde la perspectiva de Cristo, tu realidad cambia. Cambia. O sea, para que a mí me subieran el sueldo tenían que ascenderme. Eso no pasó y lo subieron igual. Porque las cosas humanas no son como las de Cristo. No tienen sentido hoy. ¿Me entiende? O sea, nada de lo que tú estás viviendo hoy va a tener sentido después que veas la promesa de Dios cumplida. Nada. Fíjate que incluso a veces nosotros decimos, después en el futuro lo voy a entender. Hoy quiero declarar algo en el nombre del Señor.
no lo vas a entender, porque va a ser tan extraordinario que no va a tener ningún sentido. Ningún tipo de sentido. Nada, nada que ver. Es por esto que nos lleva al tercer y último punto, y es que necesitamos una perspectiva espiritual correcta. Necesitamos correcto. Y esto es muy profundo, porque Eliseo no oró diciendo, Señor, manda ayuda. Eliseo no oró diciendo, Señor, manda un ejército mayor al de los sirios. Esa no fue la oración de Eliseo. ¿Por qué no fue la oración de Eliseo? Porque la ayuda y el socorro ya estaba ahí. En tu realidad, en la que estás viviendo ahora, el socorro de Cristo ya está ahí. La ayuda de Cristo ya está ahí. El favor de Jesús ya está ahí, en medio de tu realidad actual. Entonces, el problema no era ese. Dios no improvisó nada. El problema principal del criado no era la falta de respaldo, porque detrás tenía a un gran profeta como Eliseo. Simplemente era que él no podía ver esa realidad que estaba mirando Eliseo. El ejército ya estaba allí. Entonces, cuando Dios viene y abre los ojos del criado, el criado ahí recién ve que el monte estaba lleno de carros de fuego. Estaban rodeados por estos carros de fuego. Entonces, Dios no improvisó ayuda. Dios ya había rodeado a Eliseo antes que el criado despertara. Es decir, el criado despierta y no ve nada, pero eso ya estaba. ¿Me entiende o no? Usted en su problema hoy no ve solución, pero ya está. Ya está. Ya está resuelto. Solo que hoy no lo estás mirando. Hoy no lo estás viendo, pero ya está. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces Dios ya está obrando, aunque no lo estamos entendiendo. Por eso traigo a mi memoria lo de Jacob en Betel, cuando él dice, ciertamente Jehová estaba en ese lugar y yo no lo sabía. A veces simplemente no lo sabemos, pero Él siempre está. Él siempre está. Entonces, la presencia de Cristo cambia completamente la realidad de las cosas. Cambia completamente la realidad de las cosas. Y ojo, que no siempre cambia inmediatamente la circunstancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios cambia la realidad de las cosas no quiere decir que cambie la circunstancia de lo que estás viviendo hoy. Es decir, no quiere decir que hoy estás sin trabajo y que mañana vas a ser el jefe de una multinacional. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Dios cambia la realidad, no la circunstancia que estás mirando hoy. Dios cambia la realidad. Entonces, Él cambia nuestra perspectiva, nuestra confianza, nuestra manera de enfrentar los problemas. Entonces, ¿qué pasó? El criado pasó del temor a la tranquilidad. Pasó de la desesperación a la confianza completa. Entonces, ¿por qué? Porque él entendió que no estaban solos. Él entendió que no estaban solos. Entonces, hoy el Señor quiere hacernos entender, quiere hacernos ver, quiere ministrarnos que hay una realidad ya sucediendo que hoy no estamos viendo. Pero hay algo que Dios está haciendo, sí o sí. Hay un Dios obrando, aunque no lo estés viendo hoy. Él está haciéndolo. Hay una realidad más allá de tus ojos. Por eso hoy en el nombre de Jesús debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos, que comencemos a enfrentar el problema, la dificultad, la enfermedad desde una perspectiva correcta. Desde una perspectiva correcta. Entonces, para terminar, ¿qué pasaba cuando el hombre veía a un gigante de casi 3 metros como Goliat? En la otra realidad, Dios veía a un rey formándose. ¿Me entiende? Hay dos realidades totalmente opuestas.
En una realidad yo veo un gigante imposible de vencer. En otra realidad yo veo a un Cristo haciendo lo imposible. ¿Tiene sentido? No. Tu realidad humana tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Pero la de Cristo no. La de Cristo no. Entonces, cuando el humano veía un mar cerrado, había otra realidad que veía un mar abierto. Perspectivas diferentes en un mismo lugar. Solamente que se incluía a Dios en esta ecuación. Cuando había una multitud hambrienta, Dios veía una oportunidad. ¿Para qué? Para manifestar su poder. ¿Me entiende? O sea, la realidad ahí que era que los 2 panes y los 2 peces no alcanzaban. Pero había otra realidad donde iba a sobrar y iba a alcanzar para multitudes y multitudes y multitudes. Lo que debes entender hoy en día, que lo que estás viviendo hoy no cambia la realidad de Cristo. Él no cambia lo que Él va a hacer contigo. Lo que debes entender hoy, que tu circunstancia actual no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer contigo, con lo que Dios va a obrar, con lo que Dios va a cumplir. Pero tienes que creerlo desde una perspectiva correcta. Desde una perspectiva correcta. Debes mirar como lo mira Cristo. Dios lo puede hacer. Pero además de Él poder y además de que Él lo va a hacer, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Póngase de pie. ¿Qué veía la gente en este sepulcro donde estaba Lázaro? Muerte. Habían pasado días. Su misma hermana, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Hiede ya. Hiede. O sea, la realidad en ese momento era que Lázaro no podía estar más muerto. Esa era la realidad. Yo no sé cuál es tu realidad hoy en día. Yo no sé cuál es la realidad que estás viviendo. La realidad en esa tumba era que Lázaro estaba muerto. Esa era la realidad que todo el mundo veía, que todo ojo veía, que todo oído escuchaba, que Lázaro en esa tumba estaba muerto. Pero había otra realidad esperando. Cuando todo ojo humano veía muerte, Jesucristo veía resurrección. ¿Me entiende? Entonces, la diferencia no está en la circunstancia. Ahí no está la diferencia. La diferencia está quién está presente en medio de ella. ¿Quién está presente en tu realidad actual? ¿El temor? ¿La desconfianza? ¿Quién está presente en tu realidad actual? ¿La escasez? ¿O está presente Cristo? En tu realidad actual, la única cosa que la puede cambiar es que Cristo esté en medio de ellas. En medio de ellas. No importa el silencio que hoy sientes. Eso no importa. Mete a Dios en la ecuación. Mete a Cristo. Mete a Cristo. Mete a Cristo en lo que te sucede. Hay veces en las que vas a sentir que por más que intentas meter a Cristo en tus asuntos, no hay respuesta. Mete a Cristo, no te canses de meter a Cristo en la ecuación, porque cuando lo comienzas a meter en todo, tu realidad comienza a cambiar. Tu realidad comienza a cambiar. Esa realidad humana que nosotros vemos es totalmente distinta a la de Cristo. Entonces, el criado por eso veía esta situación sin salida. Esto es muy hermoso porque a veces, y hablo desde lo muy personal, nos cuesta tanto mirar las cosas desde otro lugar. A veces lo que nos sucede es tan fuerte, es tan inexplicable, que nos cuesta mirar más allá. A veces las cosas que vivimos
circunstancia, de lo que nos sucede, nos hace creer que es la única realidad posible. A veces nos sometemos tanto a lo que somos capaces, a veces nos sometemos tanto a lo que somos capaces de resistir incluso, a veces nos sometemos tanto a lo que creemos que es la verdad. Nos cuesta tanto como humanos entender que hay algo más allá. Porque cuando el problema es real, es real. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque no es lo mismo que te digan que te resfriaste a que te digan que te quedan 6 meses de vida. O sea, que cuando el problema es real, es real. ¿Me entiende? Nos cuesta ver más allá de eso. Nos cuesta ver más allá de eso. Nos cuesta ver más allá. Nos cuesta ver abundancia cuando hay escasez. Nos cuesta ver bendición cuando solo nos sucede lo inesperado. Nos cuesta encontrar a Dios en lo que no tiene sentido. Nos cuesta. Pero hay una realidad que está ocurriendo en esta tarde, y es que Dios está obrando aunque no lo estés viendo. En que Dios está obrando aunque no lo estés viendo. Yo sé que a lo mejor tú hoy no tienes esperanza, pero Dios está obrando igual. Yo sé que a lo mejor hoy no estás creyendo con todo tu corazón, pero Dios está obrando igual. Yo sé que a lo mejor la circunstancia, tú tienes solo ganas de decirme, no es posible. Por más que yo ore y por más que llore, Dios está obrando. Dios está obrando. Debes pedir al Señor que abra tus ojos para que puedas ver más allá de lo que estás viviendo. Entonces, quizás hoy tú ves todo esto. Quizás hoy incluso tengas razones para sentirte así, pero el criado también las tenía. Él también tenía razones para estar asustado. Él también tenía esas razones. Pero ¿qué nos recuerda la palabra del Señor? Que la realidad que hoy están viendo nuestros ojos no están contando toda la historia. No están contando toda la historia. Tu situación actual no está contando toda la historia. Aún falta por contar. Aún falta por contar. Lo que estás viviendo hoy no está terminando tu historia, ni tampoco la está comenzando. Esto no está determinando lo que va a suceder contigo. Entonces, Dios estaba obrando antes de que el criado lo viera. Los carros de fuego ya estaban allí, el ejército celestial ya estaba allí, la protección de Dios ya estaba allí. Simplemente el criado no lo sabía. Y es que por eso la oración correcta muchas veces no es Señor, cambia mis circunstancias. Porque cuando Dios abre nuestros ojos, el problema sigue siendo real. Cuando Dios abre nuestros ojos, la batalla sigue siendo real. La dificultad sigue siendo real. Pero también entendemos que Dios sigue siendo real. Entonces, ponemos a Dios por encima de esto. Cuando comprendemos esto, podemos caminar en paz en medio de la tormenta. Eso es lo que nos entrega vivir la realidad de Dios. Yo camino en paz, no importando mi realidad. No importa lo que mis ojos estén mirando. Veo sepulcros, yo veo resurrección. Veo que solo hay 2 panes y 2 peces, yo veo abundancia. Miro la realidad de Cristo. Miro la realidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe no consiste en negar lo que tus ojos hoy están viendo. La fe consiste en creer que Dios es más grande que lo que hoy estás viendo. En eso consiste la fe. En Lucas 1:37, y con esto termino. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. Mire, 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y
mire lo que dice. Pues las cosas que se ven, es decir, tu realidad actual, es temporal. Es temporal. Pero las que no estás viendo hoy son eternas. Son eternas. Tienes que creer al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Señor, hoy te damos muchas gracias porque nos haces entender que hay una realidad más grande, que hay una realidad mayor a lo que nuestros ojos hoy son capaces de ver. Padre, te pido que hoy abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver más allá de nuestra circunstancia, que abran nuestros ojos para que podamos ver más allá del problema. Hay una realidad pasando por delante de nosotros que hoy no estamos siendo capaces de ver, pero hoy abre nuestros ojos porque entendemos que estás obrando, porque entendemos que donde hay tumbas con personas, que ya hay muerte, entendemos que ya hay resurrección, porque entendemos que son donde solo habían 2 panes y 2 peces, hay abundancia de pan, hay abundancia, no hay más escasez. Pero abre nuestros ojos, Señor. Nosotros queremos ver más allá, queremos ver más allá. Hoy entendemos, Jesús, por tu palabra, que hay una realidad mayor a la que hoy estamos viendo. Nuestra situación actual no es toda la historia. Lo que hoy estamos viviendo no es toda la historia. Lo que hoy estamos sintiendo no es toda la historia. Hay algo mayor, hay algo mayor, hay algo más grande que viene a nuestra vida. Y hoy declaramos como iglesia, declaramos a una voz que tomamos las cosas que no se ven como si lo fuesen. En el nombre de Jesús declaramos que lo que hoy nuestros ojos no ven están sucediendo. Que lo que hoy nuestros oídos no han escuchado, hay voces que lo están aclamando. Hoy declaramos como iglesia que la realidad que no estamos viendo está sucediendo en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaramos a una voz como iglesia que Él está obrando sobrenaturalmente, porque lo naturalmente me sucede hoy, lo naturalmente lo vivo hoy, lo naturalmente lo experimento hoy, pero lo sobrenatural comienza a hacerlo Cristo. Lo sobrenatural es lo que voy a comenzar a ver. Lo natural es posible para mí, lo natural es posible para ti. Tú puedes conseguir un mejor trabajo esforzándote, pero hay algo más sobrenatural, más sobrenatural. Hay una realidad que no estás siendo capaz de ver, pero Dios te va a soltar en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos y comienza a darle gracias al Señor. No le des gracias por lo que estás viviendo hoy. Sé más agradecido aún. Ve más allá, que tus ojos puedan ver más allá y comienza a dar gracias por la realidad que está sucediendo más allá. Dale gracias al Señor con tu corazón, con alegría, con júbilo, y dile al Señor: Señor, no importa mi circunstancia, Señor, no importa mi realidad actual, Señor, no importa lo que hoy me está sucediendo, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, porque aunque hoy no lo vea, tú lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale una